Les daremos unos minutitos para que ingresen sus compañeros. A ver, hoy es 7 de junio, ¿no? Ya. Mientras ingresan sus compañeros, vamos a adelantar algo, vamos a llamar la lista. A ver, Rebeca Alcócer está. Presente, Lice. Ya. Rafaela Altamirano. Rafaela está. Miriam Argollo. Presente, licenciado. Ya. Carlos Arusamén. José Carlos Baltasar. Presente, Lice. Ya. Mauricio Asientos. Presente, Lice. Ya. Kimberly Caero. Presente, Licen. Ya. Jocelyn Cárdenas. Presente, Lice. Ya. Diego Cruz. Está entrando ahora Diego Cruz. Diana Flores. Presente, Licen. Ya. Javier Iriarte. Gisela López. Gisela está López. Mayerly Maná. Presente, Lice. Ya, Mayerly. Judith Montaño. Presente, Lice. Ya. Samuel Núñez. Presente, Lice. Ya. Minelva Quinteros. Minelva está. Franco Rocha. Presente, Lice. Viviana Rodríguez. Presente, Lice. Ya. Israel Rodríguez. Presente, Lice. Ya. Pablo Alberto Vargas. Presente, Lice. Ya. Mayerly Vargas. Presente, Ya. Moisés Vargas. Presente, Licen. Ya. Verónica Murrio. Presente, Lice. Ya. Carla Gabriela Aquino. Presente, Lice.
Ya. Scarlett Gisela Cárdenas. Presente, Lice. Ya. Maribel Chayagua. Edwin Cuevas. Milton Cejas. Presente, Lice. Ya. Joel Limber Tribeño. Presente, Lice. Ya. Denis Ariel Villarroel. Presente, Villarroel, Lice. Ya. Daniel Heredia. Gabriel Torrico. Gabriel Torrico. Jennifer Mejía. Está entrando Jennifer Mejía. Iván Fernández. Presente, Lice. Ya. David. Pereira David. Ya. Margarita. Presente, Lice. Ya. Diego Ledesma. Micaela. Micaela Orozco. Presente, Lice. Ya. Sonia Gutiérrez. Alison Pacheco. Presente. Ya. Gabriela Hinojosa. Presente, Gabriela. Lice. Ya. José Luis Sarabia. Mauricio Ibáñez. José David Pérez. Presente, Lice. Leonel Tantani. Ya. Si alguien que haya ingresado tarde, para actualizar de una vez esta lista. Yo, Lice. Dime el nombre de uno a uno. Lice Merusamen. Jerusalén, ya, listo. Cruz Becerra, Lice. Cruz, ya estás, Cruz. Ya. ¿Quién más? Mejía Aguirre, Lice. López. Ya. ¿Quién más? Mejía, Lice. Ya, Mejía Mejía. Ya está bien. ¿Quién más? Torrico, Lice. Torrico. Gabriel, ya. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver, lo que teníamos programado para hacer. Ustedes saben que tenemos 2 semanas más. Bueno, esta semana y las 2 próximas semanas más terminamos el semestre, ¿no es cierto? Entonces, en el último Zoom les voy a mostrar la práctica que tienen que hacer para fin de semestre, que va a tener una buena ponderación. Todo lo que estamos haciendo ahora, intervalos de confianza, esas cosas tienen que hacer. ¿Sí? Es una práctica que va a tener una buena ponderación para el examen final, porque ya no vamos a hacer otras prácticas, solo una práctica va a haber, esta práctica de fin de semestre, de teoría de muestreo, y les voy a mostrar cómo es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Tengo una base de datos, esa base de datos la voy a subir al Moodle, y está ahí, de ahí tienen que sacar. Eso voy a explicar en el último Zoom, ¿ya? A ver, lo que tenemos que hacer ahora es lo que es sumamente importante es el tamaño de la muestra verdadera. ¿Cuántos? A ver, todos los ejemplos que hemos puesto, hipotéticamente, yo no, los ejemplos que les daba, sí, era el tamaño de la muestra, era hipotético los que les decía, pero el tamaño de la muestra tiene que estar, les había dicho incluso así, entre el 15, 20, 25% para que sea representativa, ¿no es cierto? No puedo sacar muestras, por ejemplo, digamos, tengo 200 de una población de 200, sí, no puedo sacar una muestra, digamos, de 180, 190. Aumento 10 más y hago un trabajo exhaustivo y a todos de una vez, sin margen de error. Tampoco puedo sacar de 200 una muestra de 10, ¿no es cierto?, de 12,
de 5, ya no es representativa, ¿no es cierto? Entonces, las muestras para que sean representativas, algunos libros dicen tiene que estar entre el 10, 15, o diré entre el 15, 20, 25%, 30% a lo máximo, digamos, ¿sí? Porque después ya no estaría haciendo muestreo. Si quiero agarrar la mitad, digamos, 50%, ya no, pues hago la otra mitad más y hago un trabajo exhaustivo, ¿no? Entonces, es bien importante hallar el tamaño verdadero. No puedo hacer con una regla de 3 y hacer, digamos, si estoy haciendo una investigación, no puedo hacer una regla de 3. Tengo que demostrar estadísticamente a cuántos debo encuestar. Sí, para eso tenemos unas fórmulas que no son muy complejas, que vamos a aprender a hacer ahora, y vamos a resolver un ejercicio bien completo, cómo es lo que voy a preguntar en el examen, más o menos, ¿no es cierto? Pero ya estoy adelantando algo, que al examen final va a entrar lo mismo que hemos dado en teoría de muestreo. Teóricamente es de todo la materia, ¿no es cierto?, en el examen final. Pero lo que va a tener más peso y mayor porcentaje en el examen final va a ser a partir de estimación estadística, esas cosas, ¿no es cierto? Estimación de los parámetros, ¿cómo es? Estimación de los parámetros de población mediante intervalos de confianza para estimar la media poblacional, la proporción poblacional, esto del tamaño de la muestra, que es sumamente importante y no es complicado hacer el cálculo, ¿no es cierto? No es complicado, es sumamente sencillo. ¿Sí? Bien, entonces el tamaño de la muestra va a depender directamente de las decisiones que uno pueda tener, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante hallar el tamaño de la muestra. ¿Y cuáles son las fórmulas? Ahí tenemos las fórmulas, ¿sí? Son cuatro, en resumen, son dos fórmulas, ¿sí? Uno es para poblaciones finitas y otro es para poblaciones infinitas. Otro es cuándo utilizar la distribución Z y cuándo utilizar la distribución T-student. Ya sabemos muy bien en qué casos vamos a utilizar la distribución T y en qué casos vamos a utilizar la distribución Z, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos la distribución T cuando las muestras son pequeñas, vale decir, cuando son menores a 30, ¿no es cierto? Por decir, utilizamos la distribución T. Cuando son pequeñas muestras preliminares pequeñas, ¿sí? Entonces, utilizamos la distribución T. Cuando son mayores a 30, las muestras, la N, la muestra preliminar en este caso, entonces utilizamos la distribución Z, ¿no es cierto? Esos tres valores que les había dado yo, y les dije que se haga una ayuda a memoria, al 90, 95 y 99% yo los he dado, ¿no es cierto? Cuando utilicemos la distribución Z. La distribución T-student necesariamente tenemos que buscar en esas tablas que yo les había mandado también para descargar, ¿ya? Entonces tenemos en resumen son dos fórmulas. Entonces cuando utilizamos la distribución Z es esta fórmula, pero para población finita, vale decir cuando tenemos la N mayúscula, ¿sí? Para población finita. ¿Ya? Y si la población es infinita, no hay ya esta N, por supuesto, ya, si es infinita la población, no va a haber esta N, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el tamaño de la muestra, esta N significa la muestra verdadera, el tamaño de la muestra. Sí, su fórmula es esta. ¿Sí? Z al cuadrado, la desviación típica poblacional, sobre el error máximo permisible. Después vamos a aprender cómo se saca este error máximo permisible. Ustedes en la práctica, bueno, en el examen yo les voy a dar el nivel de confianza y el error máximo permisible en el examen, ¿no? Les voy a decir, yo les voy a dar este dato, pero ustedes tienen que saber cómo sacar este error máximo permisible. No es complicado, pero cuando uno está haciendo una investigación, su test, lo que sea, ustedes tienen que darse los niveles de confianza, con qué niveles de confianza van a trabajar en su estudio, en su investigación, y cuál es el error máximo permisible con qué error máximo permisible van a trabajar para hallar el tamaño verdadero de la muestra, para hallar a cuántos tienen que encuestar, ¿no es cierto? Eso es lo que van a hacer ustedes en su práctica, ¿sí? Un trabajo bien completo van a hacer, ya lo que se necesita. Es por eso que yo les decía, cuando uno está haciendo investigación y necesita hacer estadísticas en su investigación, porque muchos preguntan y dicen, ¿cómo puedo aplicar estadísticas en esta investigación? Bueno, primero, para cualquier tipo de investigación, la materia prima hemos dicho que son los datos, ¿no es cierto? La información es la materia prima. Entonces, si tienen datos, entonces pueden hacer estadísticas, pueden sacar medias aritméticas, pueden sacar la muestra verdadera, cuántos realmente tienen que encuestar, tienen que hacer intervalos de confianza, hacer estimación, eso se llama hacer estimación, los intervalos de confianza, ¿sí?
tienen que hacer hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, importante eso, esa parte. Por lo tanto, seguramente yo en el examen final ustedes van a utilizar esta fórmula, ¿no? Igual les voy a dar datos no menores o menores a 30, ¿no es cierto? Les daré 12 datos, 10 datos, 9 datos, 11 datos les daré. Por lo tanto, va a ser una muestra preliminar relativamente pequeña, ¿sí? Y donde van a utilizar, esta es la fórmula que van a utilizar, ¿ya? Van a utilizar la varianza, de todos modos, toda esta varianza, esta T, ya van a tener, cuando estén dando examen, ya van a tener ustedes, cuando estén haciendo la estimación por intervalo, ¿no es cierto? Ya van a tener el valor de la T-student, ya van a buscar en la tabla. Ya van a tener incluso la varianza. ¿Por qué? Yo les voy a preguntar, esta estimación por intervalo les voy a preguntar en el examen. Para eso necesitan sacar la varianza y la desviación típica, ¿no es cierto? Y van a tener este dato. Esta N tienen. Lo único que no van a tener va a ser el error máximo permisible, ¿sí? Que ustedes tienen que sacar. Yo les voy a proporcionar este dato y ustedes tienen que sacar eso, ¿no es cierto? Entonces, esto es para poblaciones finitas, esta fórmula. Y seguramente yo les voy a dar una población finita, ¿sí? Donde esté esta N mayúscula, como que les he dado en el segundo parcial para estimar los intervalos de confianza, población finita, ¿no? Entonces, esto es, esta T-student vamos a utilizar, y si son datos no agrupados, o si son datos de poblaciones infinitas, es esta, ¿no? Donde no hay la N, ¿sí? No existe la N mayúscula. Entonces, solo se convierte en esta fórmula pequeña, ¿sí? El tamaño de la muestra. Vale decir T al cuadrado, la T-student al cuadrado, sobre la desviación típica al cuadrado, o que es lo mismo la varianza, ¿no es cierto? Entonces, estas fórmulas son importantes, ¿sí? Tengan nuestras fórmulas bien importantes. Después van a ser para proporciones también, porque hay con P y Q, ¿sí? Para proporciones, tamaño de la muestra, cuando las variables son cualitativas, vale decir proporciones. Ya también hay una fórmula, hay dos fórmulas, ¿sí? Pero lo importante es esta fórmula son las más importantes. Utilizarán esta o utilizarán esta, pero en el examen, en su práctica, ustedes van a utilizar esta fórmula, en su práctica y en el examen final, ¿ya? Ahora, como les digo, conocemos qué es la T-student, y ya van a tener seguramente, cuando vayan a responder en su examen, por decir, el inciso A y el inciso B, ya van a tener la T-student. Entonces ya no van a necesitar de buscar. Ya van a tener la varianza o la desviación típica al cuadrado, ¿no es cierto? Y van a tener la población. Entonces todos esos datos ya van a tener como información. Lo único que van a ustedes sacar qué es el error máximo permisible y cómo puedo obtener. Entonces aquí se los he puesto teóricamente cómo obtenemos ese error máximo permisible, ¿no? El error máximo permisible lo vamos a simbolizar con una EM, ¿ya? Error máximo permisible, error máximo permisible. Esto comúnmente lo fija un especialista, ¿no? Pero en la práctica, si alguien está haciendo, si alguien quiere sacar el tamaño verdadero, está haciendo una investigación y quiere saber a cuántos tiene que encuestar, ¿sí? Entonces, generalmente, dice, se toma como error máximo permisible entre el 2 y el 6% de la media aritmética importante. Entonces, lo que ustedes van a llegar a hacer en su examen. Seguramente van a tener una media aritmética, ¿no es cierto? Si van a sacar varianzas de desviación típicas, van a tener una media aritmética. Y cuando han hecho ustedes en el examen segundo parcial los intervalos, necesariamente han sacado la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, ya van a tener una media aritmética. Entonces, para el error máximo permisible, por lo general, ¿sí? Se escoge entre el 2 y el 6% de esta media aritmética. Ya, entre el 2 y el 6% de la media aritmética. Si por decir, a ver, nosotros en el examen, no me acuerdo cuánto sacamos la media aritmética. ¿Recuerdan cuánto era la media aritmética del examen? Bueno, vamos a resolver un ejemplo con ese mismo examen. La media aritmética. ¿Cuánto era la media aritmética del examen? ¿Alguien recuerda? Era sobre notas, ¿no es cierto? Creo que era 51 el promedio. ¿Cuánto salía el promedio, la nota promedio de esa muestra preliminar? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuánto era la nota promedio de esa muestra preliminar? 51, dice.
Correcto, 51 era, pues claro, 51 era la media aritmética. 51 era la media aritmética. Entonces, si yo les pido hallar el tamaño el tamaño verdadero de la muestra, suponiendo un error máximo permisible, no sé, del 3%, les digo. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar el 3% de la media aritmética. ¿Sí? El 3% de la media aritmética, ¿no es cierto? Tienen que sacar. ¿Y cómo sacamos eso? Lo único que tenemos que hacer es 51, ¿cómo saco el 3% de 51? ¿Cómo saco? Multiplicando, ¿no es cierto? Por 0.03, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando el 3% de esta media aritmética. ¿Cuánto sería eso? ¿Alguien tiene una maquinita? 0.03 por 51, ¿cuánto es? 1.53, dicen. 1.53. Listo. Con ese error máximo permisible tengo que trabajar. Entonces, esto es el error máximo permisible. El error máximo permisible. Ese es el error máximo permisible. Este valor. Entonces, con este error máximo permisible tendrían que poner en estas fórmulas, esta EM se convierte en 1.53. Por supuesto, tienen que elevar al cuadrado, ¿no? Porque así dice la fórmula. Entonces, tienen que sacar. Ustedes en la práctica se van a dar ese error máximo. Después vamos a explicar esto. ¿Ya? Después vamos a explicar. Ustedes se van a dar. Pero en el examen yo les voy a dar este dato. Les voy a decir, como está en una práctica que tengo, que seguramente vamos a hacer en el segundo Zoom, una práctica bien completita, cómo va a ser el examen. Y vamos a resolver el examen más, esta parte de intervalos de confianza o del examen. Y sobre esa misma práctica vamos a sacar el tamaño verdadero de la muestra. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar el dato. Les voy a decir, no sé, el 3%, el 4%, el 6%, saquen de la media aritmética como error máximo permisible. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es esta operación, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando el 3% del promedio, de la media aritmética. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la parte teórica. Generalmente el error máximo permisible se toma o está entre el 2 y 3% de la media aritmética. Este 2 o 3% no es una cosa rígida. Uno puede, dependiendo, después les voy a enseñar algunos truquitos, les voy a enseñar cómo bajar y subir la muestra, porque a veces cuando uno hace con todos los datos, le puede salir una muestra un poco grande, ¿no es cierto? Entonces necesito yo bajar el tamaño de la muestra. Entonces voy a jugar con el nivel de confianza y con este error máximo permisible. Cuanto más alto es el error, ¿sí? El tamaño de la muestra es más pequeño. Entonces uno puede jugar con eso, ¿no es cierto? Pero en esta operación estoy sacando el 3% de la media aritmética de 51. ¿Sí? Si mi media aritmética es 51. Si les pido hallar el tamaño verdadero de la muestra del 5% de la media aritmética, les voy a plantear así en el examen. Ustedes lo que tienen que hacer es 5% es el porcentaje, ¿no? Entonces 0.05 por la media aritmética y me va a salir un valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando el 5% de la media aritmética haciendo esta operación. ¿Sí? Entonces en el examen yo les voy a proporcionar, ¿sí? Este error máximo permisible, ¿no? Les voy a decir, como tengo una ahí en la práctica, hallen el tamaño verdadero de la muestra con un 95% de confianza y el 5% de la media aritmética. Listo, ustedes harán esta operación. Haciendo esto, tienen el error máximo permisible, esta EM, y ese valor irán a reemplazar en la fórmula general, ¿no es cierto? Aquí. ¿No? Entonces estamos sacando un porcentaje de la media aritmética y de esa forma se saca el error máximo permisible. De todos modos, tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más después, cuando vayamos a sacar un tamaño verdadero de la muestra y el ejercicio más o menos, cómo va a ser el examen final, ¿ya? Aquí tengo un ejemplito, sencillito, dice, si tomamos una muestra guía o preliminar de un grupo de personas, dice,
donde el peso promedio es de 69 kilogramos. Ya sé que la media aritmética o el peso promedio es 69 kilogramos. Además sabemos, ya le estoy dando todos los datos, además sabemos que la varianza poblacional es de 90, ¿sí? Con un nivel de confianza del 99% y un error máximo permisible del 2% de la media aritmética, estimar o hallar, mejor pongamos hallar, no estimar, se nos van a confundir con hallar el tamaño verdadero de la muestra. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se fijan, le estoy dando la varianza poblacional. ¿Cuál de estas voy a utilizar? En primer lugar, ¿qué tipo de población es esta? ¿Es una población finita o infinita? Es una población infinita, porque no le estoy diciendo cuántas personas hay. Si tomamos una muestra guía, dice, ¿sí? Guía o preliminar, ¿sí? ¿De dónde he obtenido? De un grupo de personas. Y tengo el peso promedio, que es 69. Y la varianza poblacional, dice varianza poblacional, es de 90. ¿Cuál es la varianza poblacional? Ahí está la varianza poblacional. Este sigma al cuadrado es varianza poblacional, ¿no es cierto? Y solo sigma es la desviación típica poblacional. Entonces ya le estoy dando este dato, ¿sí? Y le estoy diciendo que saquen este error máximo permisible. Y le estoy diciendo que trabajen a un, ¿qué nivel de confianza? A un 99% de confianza, ¿sí? Entonces, ¿cuál van a utilizar? Esta fórmula, la distribución Z, porque le estoy dando la varianza poblacional, ¿sí? Entonces voy a hallar el tamaño a cuántos tengo que costar realmente. Entonces utilizo esta fórmula. Y es una población infinita, además, ¿no es cierto? No hay la N mayúscula. Ahora, ¿cómo sacamos el error máximo permisible? Esta M de aquí. ¿Cómo saco? Entonces, le estoy diciendo el 2% de la media aritmética. Ahí está el error máximo permisible es del 2% de la media aritmética. Le estoy dando ese dato. ¿Sí? Entonces, sacaremos el 2% de la media aritmética. Ya sé que la media aritmética, ¿cuánto es? No se los he puesto como datos aquí, puedo ponérselo aquí como dato. A ver. La media aritmética es media aritmética. ¿Cuánto es el promedio? Aquí tengo como dato, ¿no es cierto? Aquí está. El peso promedio, el promedio, la media aritmética es lo mismo que el promedio, ¿no? Los tres estadígrafos de tendencia central que han hecho ustedes en la anterior estadística, en segundo semestre creo que era, esas tres medidas de tendencia central, la media aritmética, el valor modal y la mediana, son estadígrafos de tendencia central, son promedios. Entonces, la media aritmética es un promedio, ¿no es cierto? No tienen que olvidarse de eso. Entonces, la media aritmética siempre todo el mundo utiliza porque su fórmula de cálculo es la más sencilla. No utilizan el modo ni la mediana, la media aritmética. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, dice el peso promedio. Ya sé que es la media aritmética, es de 69 kilogramos. Entonces, la media aritmética es 69 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Dónde he puesto eso? A ver. Aquí tengo que poner 69 kilogramos, ¿sí? La media aritmética es 69. Entonces, sacaré el 2% de este promedio. Así me han dicho que saque, ¿sí? Entonces, sacar el 2% de la media aritmética. Entonces, ya sé que la media aritmética es 69 para este ejemplo. Entonces, el error máximo permisible, sacamos el 2% de la media aritmética. Los debe ser hecho en lo que les he explicado, ¿no? Pero es lo mismo. Estoy sacando el 2% de 69 que me da. A ver, verifíquenmelo, por favor. Esto si da 1.38. 0.02 por 69. ¿Cuánto es? 1.38, ¿no es cierto? Entonces ya sé que la EM, el error máximo permisible, es 1.38. Ahora, el nivel de confianza para esta Z de aquí, de la fórmula, para esta Z es el nivel de confianza, pero de la distribución normal, no de la Z. O diré no de la T-Student, no es esta. ¿Ya? Entonces,
agarro, ¿cuánto era? Tienen ustedes, les he dado 3 datos, ¿no es cierto? Y si me están pidiendo a un 99%, entonces a un 99%, entonces Z es igual 2.58, ¿no? Recuerdan que al 95% es 1.96, ¿no? Esos 3 datos que les di en una de las clases, les dije es importante, ¿no? Y como que la pregunta 2, 3, la 4 creo que era así, hacer los intervalos, pero con la Z, ¿no es cierto? Ya han utilizado creo 1.96. Entonces al 99% es 2.58. Listo. Reemplazo esta información en estos datos. ¿Ya? Porque tengo la varianza poblacional es de 90. Este sigma es de 90. Entonces reemplazando esta Z es 2.58, es al cuadrado, ¿no es cierto? La varianza, bueno, aquí no tienen que equivocarse. A ver, aquí ya les he dado varianza y les he puesto que es 90, es varianza, ¿no es cierto? Sigma al cuadrado es varianza. Entonces ya no tengo que elevar al cuadrado, porque es varianza. ¿Ya? Si les ponía la desviación típica poblacional, y la desviación típica es solo sigma, ¿no es cierto? Entonces, ahí recién, si les pongo la desviación típica, entonces tienen que elevar al cuadrado, ¿no es cierto?, para que sea varianza, porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Si esa saco raíz cuadrada, ¿no es cierto? Si esa desviación típica elevo al cuadrado, me va a dar, pues, la varianza, elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya me ha dado varianza, sigma al cuadrado ya me han dado, entonces solo pongo 90, ya no pongo al cuadrado, porque me está dando varianza. Parece que aquí, a ver, raíz cuadrada de 90, ¿cuánto es? A ver, alguien sáquemelo, es que no me va a salir. A ver, sáquemelo a alguien, raíz cuadrada de 90. $9.49. 9.49. Una raíz entera, por favor, a ver cuál sería. 81, raíz 9 por 9, 81, ¿no? ¿Sí? 9 por 9, 81. Raíz cuadrada de 81 es 9, entonces. A ver, para no confundirse, ya no voy a poner varianza poblacional. Voy a poner desviación típica poblacional. Desviación típica. Después vamos a aclarar esto, ¿ya? Poblacional de 81 vamos a poner aquí. Listo. 81. No, a ver, 9 tendríamos que poner. Para que salga 81, la desviación típica es 9. Claro. Y si quiero sacar la varianza, si tengo la desviación típica y quiero sacar la varianza, entonces esta desviación típica la elevo al cuadrado, me sale 81, ¿no es cierto? Y es varianza. Si esa varianza saco su raíz cuadrada de ese 81, me va a dar 9. ¿Ya? Entonces, pongamos así, pongamos aquí 9. Pero tendría que elevar al cuadrado esto, ¿no es cierto? Al cuadrado tendría que elevar. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Ahí está. Al cuadrado. Listo. Ya no van a hacer resultados ahora, porque hemos cambiado los datos. A ver, por favor, alguien, 2.58 al cuadrado y lo multiplican. Voy a poner una X aquí porque es multiplicación. Aquí he puesto seguido, es multiplicación, es por si acaso ya. Entre paréntesis podría haber puesto aquí. ¿Ya? Por es multiplicación, es esto, ¿no? A ver, 2.58 al cuadrado, ¿cuánto es? Y ya sé que 9 al cuadrado es 81. 2.58 al cuadrado, alguien sáquemelo, por favor. 6.66. Eso multiplica a 9 al cuadrado, pero ya sé que 9 al cuadrado es 81, ¿no? Por 81, ¿cuánto sería? ¿Con 2 decimales o un decimal?
539 con 17. 539 Son 17. Con 17. punto 47. 17. Punto 17, sí. Ajá. Ya, listo. Ahora 1.38, porque eso me ha salido el error, ¿no? Ahí está, el error. Pero eso tengo que elevar al cuadrado. Eleven al cuadrado 1.38, me va a salir 1.90 seguramente. Sí, lo hice. 1.90. Entonces dividan 539.17, que sale todo esto de aquí arriba. Divide entre 1.90. ¿Cuánto sale? 283 con 77. 283.57, ¿no? 77. Ya, punto 77. Listo. Pero esto tengo que redondearlo, ¿no es cierto? Si tengo que gastar a número de personas, no hay 283.77 personas. Entonces los redondearé. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sin decimales, 84, ¿no? 284. Mejor haremos así. Porque después voy a hacer aparecer 284 y van a decir qué está pasando aquí. Entonces, 284, redondear. Porque son personas a las que tengo que encuestar, ¿no es cierto? Tamaño de la muestra. Ya, listo. Tamaño de la muestra. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a poner así. Listo. El tamaño de la muestra es, y con negrilla más. Listo. 200, entonces debería encuestar. Yo tengo que encuestar a 284 personas para hacer mi investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué he utilizado? He utilizado una fórmula de población infinita. ¿Sí? Ahora, aquí les estoy diciendo, si suponemos que la población, les voy a dar para que utilicen, les he dado para que utilicen esta fórmula. ¿Sí? Ahora les voy a dar para que utilicen esta fórmula, con la misma información, esta fórmula. ¿Por qué? Porque les voy a dar esta n mayúscula. Estamos haciendo ejemplos para utilizar esta y esta fórmula, ¿sí? Estas dos. Después vamos a utilizar estas otras dos fórmulas, ¿ya? Y les he dado la información, toda la información está aquí, entonces he utilizado para población infinita, y está esa fórmula, ¿no? Reemplazando en la fórmula, hemos hecho el tal y hemos sacado 284. Ahora, ¿qué pasa si con esta misma información lo volvemos población finita? ¿Sí? Lo volvemos población finita. Entonces dice, si suponemos que la población total es de 1500, ¿sí? Hallar el tamaño verdadero de la muestra. Entonces ya voy a utilizar esta fórmula porque me está dando población finita. Me están dando esta n. Entonces utilizaremos todo esto. Entonces, reemplazando en esa fórmula, en esta primera fórmula, en esta de la z, seguimos con la z, pero lo estoy volviendo población finita, porque le estoy dando aquí en el ejemplo esta n mayúscula. Entonces, ¿cuánto sería la muestra? Entonces, 2.58, bueno, aquí sí que va a ser diferente. Esto es 9 nomás, ¿no es cierto? Porque he cambiado. Sí, he cambiado el dato. 9, pero al cuadrado es esto, ¿no es cierto? 81 va a ser eso. Lo hemos cambiado, ¿no? La información. A ver, ya. Entonces, a ver, todo esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo mismo que esto va a ser. Todo esto es lo mismo que este número, ¿no? Pero igual pueden hacer, a ver, 2 puntos, directamente todo de uno solo a la máquina, 2.58 al cuadrado por 9.2 al cuadrado por, aquí todos son multiplicaciones, ¿no? Podría haber puesto asterisco, así, o por nomás pondremos, todos son productos, ¿no? Todo es por. Yo lo he dado así en blanco porque, o entre paréntesis podría haber puesto. Entonces, 2.58 al cuadrado por 9 al cuadrado y por 1500. ¿Cuánto sería la fórmula?